El acontecimiento más determinante del año, el 24 de febrero, Rusia ataca a Ucrania violando el derecho internacional. Una sorpresa para el mundo con graves consecuencias. En respuesta, Estados Unidos y la Unión Europea imponen duras sanciones a Rusia. Con nuestros socios internacionales hemos impuesto las sanciones más duras que jamás hayamos adoptado, golpeando el sistema financiero, paralizando sectores clave de la economía y en contra de los partidarios del régimen. Hemos congelado las reservas de divisas de Rusia, dejando a sus bancos fuera del sistema internacional de transferencias. Las multinacionales abandonan el país y congelamos los activos en la Unión Europea de los responsables políticos y los oligarcas oficialistas y les prohibimos viajar a la Unión Europea. Esto incluye sus yates, mansiones y jets privados. Medidas que no parecían impresionar al Kremlin. No es posible organizar una guerra relámpago económica contra Rusia, desmoralizar a nuestra sociedad y bloquearnos. Nos enfrentamos sin duda a intentos de aumentar la presión sobre nuestro país. Pero superaremos esas dificultades. La economía rusa se adaptará definitivamente a una nueva realidad. De hecho, Rusia parecía preparada para las sanciones. Muchas marcas nacionales sustituyeron a las de empresas occidentales que abandonaron el país tras el inicio de la guerra. McDonald's, por ejemplo. Y el rublo, la moneda rusa, se recuperó con bastante rapidez tras una notable caída justo después de la invasión. No obstante, la economía rusa está sufriendo. Según las previsiones internacionales, como las de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, caerá un 5,5% este año. Y la gente ya está notando los efectos. Los alimentos se han encarecido y las fábricas carecen de las piezas necesarias y de la tecnología occidental. Nada apunta a que la guerra vaya a terminar pronto, aunque el G20 la haya vuelto a condenar en noviembre. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, muchos países de la Unión Europea sufren una crisis energética debido a su enorme dependencia del petróleo y el gas de Rusia. Además, porque se suspendió la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2 para llevar gas ruso a Alemania por el mar Báltico. Y también se redujo el suministro a través del Nord Stream 1. A finales de septiembre, ambos gasoductos fueron parcialmente destruidos. Aún no está claro por quién. Por todo ello, se disparó el precio del gas y se teme un desabastecimiento. Alemania busca nuevas alianzas, por ejemplo, con Qatar, para garantizar el suministro de gas licuado y construye sus propias terminales de GNL. Otros países, como España y Francia, van un paso más allá y apuestan por nuevos conductos para el hidrógeno verde, como el ducto entre Barcelona y Marsella, que abastecerá también a otros países europeos. El H2Med, que estará operativo al final de esta década, podrá transportar, como ha dicho la presidenta de la Comisión, el 10% del consumo de hidrógeno de la Unión para el año 2030, en torno a 2 millones de toneladas al año. Simultáneamente, varios gobiernos intentan aliviar la carga de los ciudadanos, por ejemplo, con un freno a los precios del gas que Alemania aplicará a partir de enero. España y Portugal ya introdujeron en junio el llamado tope al gas. Desde entonces, el precio del gas para producción eléctrica en España se ha limitado a una media de 50 euros el megavatio hora durante un año. Al mismo tiempo, muchos gobiernos llaman a la población y a las empresas a ahorrar energía. Vemos que cada grado que ajustemos va a tener un 7% de ahorro, ¿vale? O sea, que si cada grado que bajemos la calefacción en invierno o que subamos el aire acondicionado en verano va a tener de media, ya digo, 7% de ahorro. El coste de la electricidad para los españoles es ahora un 17% más bajo. Sin embargo, aumentó significativamente el consumo de gas para la producción eléctrica en España. Los precios se dispararon tras la invasión rusa en Ucrania, sobre todo los de la energía y los alimentos. Esto provocó un elevado incremento del costo de la vida en todo el mundo. En Estados Unidos la inflación llegó a superar el 9% y en Europa la media fue de un 11%. En América Latina, los países más afectados fueron Argentina, con una inflación del 72%, y Venezuela, con un 210%.
Organismos económicos internacionales estiman que el crecimiento mundial para el próximo año será solo del 2,7%. Las tres mayores economías, Estados Unidos, China y la zona euro, seguirán estancadas. Vaya, que lo peor está por llegar. Y en muchas partes del mundo, el año 2023 se sentirá como una recesión. El bloqueo de las exportaciones de cereales de Ucrania debido a la guerra ha incrementado el riesgo de inseguridad alimentaria en los países más pobres del mundo. Pero también en Europa cada vez más personas dependen de los bancos de alimentos, como aquí en Madrid. Llevamos un promedio de aumento de 10 familias semanales y bueno, nos empieza a preocupar porque tenemos una limitación como entidad. A finales de año los precios de la energía cayeron en todo el mundo, en parte porque muchos países introdujeron un tope al precio del petróleo ruso, con lo cual la inflación se desaceleró en muchas regiones. Pero también gracias a que muchos bancos centrales volvieron a subir significativamente sus tipos de interés oficiales por primera vez en años. La FED estadounidense hasta entre el 4,25 y 4,50% y el Banco Central Europeo hasta el 2,5%. En casi todo el mundo se fueron eliminando a lo largo del año las restricciones por la pandemia de coronavirus impuestas a comienzos de 2020. China, sin embargo, se aferró hasta hace poco a su estrategia de cero COVID. Al responder al repentino brote de COVID-19, priorizamos a las personas y sus vidas por encima de todo y perseguimos tenazmente una política dinámica de cero COVID. Libramos una guerra popular, una guerra total y una guerra de bloqueo para luchar contra la pandemia y proteger al máximo nivel la seguridad y la salud de las personas. La estrategia de cero COVID condujo al cierre de ciudades enteras. Se clausuraron fábricas y puertos. Esto desencadenó disturbios. Por ejemplo, los trabajadores del proveedor de Apple, Foxconn, huyeron en masa de su encierro en una fábrica. Y por primera vez en años, cada vez más gente salió a protestar contra el gobierno, lo que llevó a Pekín a suavizar las restricciones hacia finales de año. Además, el cierre de los puertos, como el de Shanghái, dejó atrapados a buques portacontenedores con importantes piezas para empresas de todo el mundo. Y después los atascos se prolongaron durante semanas en otros puertos del mundo, como los del Mar del Norte. Entretanto, la situación en los puertos se va normalizando y los precios de muchos productos bajan. Esto supone un alivio, sobre todo para la industria, que espera poder volver a disponer de piezas y materiales de proveedores a costes asequibles. En noviembre se celebró la 27ª Conferencia Internacional sobre el Clima en Sharm el-Sheikh, Egipto. Por primera vez, los participantes acordaron crear un fondo común para compensar los daños climáticos en los países más pobres, pero no hubo acuerdo para eliminar los combustibles fósiles, para indignación de activistas climáticos y ecologistas. El gobierno estadounidense ha reavivado las tensiones con la Unión Europea con su llamada Ley de Reducción de la Inflación. Entre otras cosas, prevé un programa de subvenciones de 370.000 millones de dólares para la protección del clima y la seguridad energética, con subvenciones para autos eléctricos y baterías fabricados en Estados Unidos. La Unión Europea teme que muchas empresas puedan trasladar sus inversiones a ese país. Tras meses de disputas legales, el multimillonario Elon Musk se avino a comprar la red social Twitter por 44.000 millones de dólares. Para financiar la adquisición tuvo que vender acciones de su empresa de automóviles eléctricos Tesla en varias tandas. Pero su gestión ha sido nefasta. Musk despidió en masa a empleados de Twitter. Otros se marcharon voluntariamente. Políticos y expertos en seguridad están alarmados. Y el propio Musk ha anunciado que renunciará cuando encuentre un sustituto después de que los usuarios se lo pidieran en una votación. Tras 7 años de desencuentros, Colombia y Venezuela reabrieron su frontera común a finales de septiembre. Durante años, la población y las empresas de ambos lados sufrieron las consecuencias del cierre. Jessica Bolívar vende zapatos en línea. Lo que obtiene le alcanza apenas para pagar la alimentación y la habitación donde reside en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia.
el comercio bajó mucho y pues para muchos de nosotros, no solamente de mi persona, sino de mis hermanos venezolanos y de mis hermanos colombianos, pues se nos hizo bastante difícil en el ámbito laboral. La prohibición del transporte de carga en la frontera no solo afectó a los migrantes que viven en la ciudad, también impactó a los comerciantes. En especial, aquellos que vendían la mayor parte de su mercancía del otro lado de la frontera. La verdad, porque pues la mayoría de compradores son venezolanos y créeme que el cierre pues ha afectado demasiado el comercio. Cúcuta es una de las ciudades de Colombia con más altos índices de desempleo. Para los empresarios de la ciudad, el cierre de la frontera fue perjudicial. Nosotros decimos que la pandemia para nosotros fue la segunda pandemia. La primera pandemia para nosotros fue el cierre de la frontera. Y después de estar enfrentando ese cierre de frontera, llega la pandemia. Sin embargo, el optimismo se siente en los almacenes de la ciudad que vieron un cambio favorable en sus ventas cuando se permitió el cruce peatonal en la frontera. Y eso para nosotros va a ser súper bueno, porque el comercio se va a ver mucho mejor, o sea, nosotros vamos a tener unas ventas buenas, como de pronto, como éramos antes. Una sensación que comparte Jessica, quien sueña con ver a su familia muy pronto. Y creo que son grandes oportunidades, vienen muchas oportunidades y así lo visualizo como una gran oportunidad para ambos países y para la reactivación comercial de ambos países. Jessica e Inés sueñan con que los zapatos que venden crucen fronteras, ahora en camiones de carga y no caminando como lo han hecho estos últimos 7 años.